Hola, bueno, buenas tardes. Vamos a compartir. Sería bueno que podamos hacer un intercambio de, de una conversación sobre un conversatorio como se utiliza ahora, sobre todo lo vinculado a la actuación urbana. En nuestra cátedra tenemos los tres niveles: teorías territoriales, que está basado más en las cuestiones teóricas y los paradigmas de lo que es la planificación urbana territorial. Plan 1 está más focalizada en el urbanismo o en lo que es la actuación urbana, y Plan 2 más en lo que es la planificación o lo que hoy se llama el pensamiento estratégico. Con lo cual, un poco la clase de hoy se va a focalizar sobre eso, sobre la acción, sobre la gestión y el plan urbano y los programas y proyectos, que tiene que ver con un poco también con la etapa que están transitando. Una breve reflexión quiero hacer antes de pasar, bueno, y con la esperanza de proponer líneas de acción para transformar las ciudades. O sea, para eso trabajamos, o sea, tener la concepción de que la planificación es una herramienta para la transformación, para la acción. Por eso el par es plan y gestión, ¿no? La planificación tradicional concebía que primero se hacía el plan y después se pensaba su gestión. Ahora hay que pensar en la acción y para transformar las ciudades, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Una breve reflexión sobre la situación presupuestaria de las universidades, porque venimos de 2 clases de paro, por la lucha universitaria, porque bueno, hay un atraso salarial muy importante que estamos sufriendo los docentes, los no docentes y también toda la universidad. Entonces, hace a una lucha, yo diría, por la educación pública. Entonces es importante que nos tomemos cada uno un espacio de tiempo para poder reflexionar sobre esta situación difícil por la que estamos atravesando. Lamentamos mucho este corte, estas discontinuidades que no ayudan. Tenemos que valorar mucho la formación para la salida laboral de cada uno de ustedes como profesionales, bueno, nosotros como trabajadores. Nada, que usemos un poco esta clase también para reflexionar sobre este tema. Bueno, dicho esto, un poco la clase va a tener 3 partes. Una parte conceptual sobre el concepto de urbanismo y un poco su evolución. ¿Qué es el enfoque estratégico que vamos a utilizar? El modelo, ¿cuál sería un modelo de gestión estratégica urbana territorial? ¿Y qué es un modelo de desarrollo y los indicadores, que para mí es un tema muy importante? Creo que están transitando ustedes ahora por la etapa de desarrollar el modelo deseado, ¿no? O sea, ustedes ya recorrieron la parte de análisis situacional, o que denominan diagnóstico, y ahora pasan a la parte propositiva, ¿sí? Los instrumentos de acción directa, porque en el modelo de gestión hay instrumentos de acción directa como son los planes e instrumentos de acción indirecta como es la normativa. Entonces, vamos a ver qué es un plan estratégico de desarrollo integral, solamente la definición para que ustedes lo puedan entender, y qué es un plan de desarrollo urbano o de ordenamiento territorial. Cada país lo llama de distinta manera, parecen lo mismo, a veces no. Un poco cuál puede ser el ciclo metodológico para abordar un plan de desarrollo urbano, o sea, ya nos vamos a meter en esto, que es lo que hace Plan 1, ¿no? Un Plan 1 debiera focalizarse en un plan de desarrollo urbano o un plan de ordenamiento territorial, como quieran llamarlo, ver una posible metodología,
cómo se puede armar una propuesta del plan a través de este recurso que es el árbol estratégico y un poquito del ciclo de los proyectos. Si nos da el tiempo, y en función de la lucha universitaria, si pueden, desarrollaremos algún proyecto, pero ahora en esta clase vamos a hacer solo una introducción. Y después ver prácticas, o sea, experiencias distintas, porque yo soy un convencido, esto lo aprendí de unos amigos docentes de Barcelona, que la mejor forma de aprender es aprender de buenas prácticas, ¿no? Entonces vamos a ver algunos casos, el concepto de ciudad próxima, en este caso desarrollado para Barcelona. Recién conversaba con los docentes que ustedes tienen la suerte de que La Plata justamente largó la primera etapa del Plan de Ordenamiento Territorial 2025, con lo cual tenemos sobreinformación. O sea, lo que tienen que hacer es ver cómo ustedes, me parece, ven críticamente esa información, o sea, no tomarlo como modelo de copia. O sea, yo también quiero aclararles esto. Yo reconozco muchas ventajas del plan estratégico, pero no quiere decir que en todo esté de acuerdo o puedo tener mi mirada o no mi mirada. O sea, siempre una de las cosas que creo que como universitarios tenemos que tener como concepto es el pensamiento crítico, ¿no? Nada hay que recibirlo como una bajada de línea o como una guía a seguir, sino en este caso es mi visión sobre este tema. Bueno, pero me parece que es importante que veamos el Plan de La Plata. Hay un ejemplo a mí que me gusta mucho, que es Victoria Gasteiz, que tuvo el premio de la Capital Verde hace unos años, una ciudad a escala humana. Me gusta eso, ¿no? Muchas veces los planes pierden la cuestión de eso, de la escala humana, del espacio público, de cómo vive la gente, y terminamos hablando de indicadores urbanísticos, de usos, qué sé yo, y nos olvidamos de las personas. Y algunos casos de lo que se llama urbanismo táctico, que son cuestiones más puntuales, más específicas, para hacer proyectos, pero básicamente son casos. Vamos a empezar por la introducción conceptual. El concepto de urbanismo, si bien viene de años anteriores, es como que como disciplina podríamos decir que se consolida a mediados del siglo XIX y ahí es donde los instrumentos comienzan a usarse y es en esa época donde empiezan a abundar propuestas como, por ejemplo, ustedes han visto seguro la ciudad jardín de Howard en teorías territoriales o los planes fundacionales como el Plan de La Plata de Benoit, de 1882, o Belo Horizonte 1895. ¿Qué tema tenía interesante La Plata? Que fue fundada a partir de una decisión política, ¿no? A partir de que se dio la provincia su territorio para la capital federal. Entonces, esa decisión política se hizo con la convicción de la planificación como herramienta para crear futuro. O sea, ustedes tienen que pensar eso, o sea, son como planificadores, es una herramienta que están proyectando o un pedacito de la ciudad, o una pieza urbana, o la ciudad, o la región, para crear ese futuro, para construir ese futuro, ¿sí? Entonces, esta idea, que es de 1882, que es la plata fundacional, se hizo desde esa visión. Avanzado ya el siglo XX, aparecen dos instrumentos que ustedes van a ver, que es el plan director o regulador, que es un instrumento más global de planificación, donde se establecen usos del suelo, las zonas de crecimiento, la estructura circulatoria, las prioridades de infraestructura. Este es un ejemplo paradigmático de Londres, en 1944, donde, por ejemplo, se hacía todo este anillo verde como para contener todo lo que era el crecimiento urbano. Y otro instrumento que es muy importante es la zonificación, que es un instrumento más de tipo normativo y técnico que define usos y los parámetros de construcción, qué es lo que se puede construir, qué usos se pueden, con qué alturas, con qué densidades, con qué ocupación del terreno. ¿Cuál es la visión actual del urbanismo?
hay varias cuestiones. Ustedes, este me gustó de Alfredo Garay, ustedes van a trabajar en una pieza urbana, podríamos decir, pero esa pieza está inserta en un sistema, ¿sí? Que es la ciudad. O sea, ustedes van a trabajar en un pedacito, no sé, en Arturo Seguí, en Gonet, en Citibel, en lo que fuera, pero es parte de un sistema. Entonces, hay que comprender que eso es parte de un sistema y hay que comprender cómo se relaciona con todo ese sistema, ¿sí? La concepción de la ciudad como sistema complejo es una, como vamos a ver ahora, de las cuestiones conceptuales del urbanismo moderno, pero ustedes, por más que trabajen en la pieza, no tienen que trabajar de la pieza para adentro solamente. Quiero decir, tienen que trabajar en la pieza para adentro, pero también cómo interactúa y cómo es parte de todo el sistema. Y lo que dice acá Alfredo Garay, es que a su vez eso después tiene efectos sobre el entorno. O sea, lo que yo haga en la pieza urbana también impacta sobre el entorno. Es una interrelación que, bueno, Matus ya la decía también en 1990, ¿no? La parte y el todo, siempre el área de intervención que termina siendo un recorte, yo siempre tengo que estar atento a qué es lo que pasa alrededor. Entonces, el urbanismo actual incorpora, la definición de todos estos conceptos la saqué en base a este libro, que es La ciudad posible, de Corti, Guía para la actuación urbana, ¿sí? Es un libro, qué sé yo, me parece interesante. Y él dice que incorpora la incertidumbre, la redefinición de objetivos, la redefinición de herramientas y procedimientos en equilibrio entre factores técnicos, políticos y sociales. Ese es un concepto muy importante, ¿no? El urbanismo tradicional no incorporaba las cuestiones políticas y sociales o solamente se trabajaba entre el par político-técnico. Bueno, incorpora la interacción con lo social, pone énfasis en la gestión, esto que también ya lo decía Matus, plan y gestión hay que pensarlo simultáneamente, es decir, cómo se gestionan las cosas, o sea, cómo se van a materializar las cosas. Y lo que el pensamiento estratégico le llama la concurrencia. La concurrencia es multiactoral, es decir, de todos los actores sociales, que tuvimos una teórica sobre actores sociales, ¿no? Con lo cual no voy a agregar mucho más. Multinivel, esto quiere decir la necesaria articulación entre el nivel municipal, provincial y nacional. Hoy lamentablemente llega hasta el provincial, no hacia el nacional, pero debiera serlo así. Intersectorial, es decir, tenemos que tratar de tener una visión integral. En Argentina tenemos como una tradición de pensar la salud por un lado, la educación por un lado, el territorio por otro lado, todos son temas compartimentados. Y dentro de las áreas de planificación, pavimentación es un área, espacios verdes, ¿no? Tenemos esa fragmentación, entonces hay que trabajar en esa transversalidad de las cuestiones que hacen al urbanismo, la transdisciplina, como integración de distintas disciplinas. Ya no somos solo los urbanistas o arquitectos los que trabajamos en el territorio, sino es la sinergia de distintas miradas disciplinares sobre el territorio, y lo territorial se refiere a que ya hoy tenemos que empezar a pensar en lo que se llama la metropolización. O sea, no podemos pensar La Plata hacia adentro sin Berisso y Ensenada. O sea, es una conurbación, entonces hay que pensar, esto quiere decir, mi ciudad con las ciudades que tengo en el territorio, ¿sí? Y esto que les comentaba recién, aborda la pieza urbana, pero desde una mirada multiescalar, pero no como a veces yo me doy cuenta que esto nos pasa en plan 2. En plan 2 venimos como una receta de la escala macro, meso y micro, y vemos
todas como por separado, ¿no? Entonces analizo el área metropolitana, analizo el Gran La Plata y analizo La Plata y, o sea, esto es este concepto, o sea, esta mirada del barrio y la ciudad, o sea, si ustedes van a trabajar en un barrio o en un sector, necesariamente tienen que ver, no digo toda la ciudad porque no llegan, pero sí qué hay, digamos, o sea, qué función cumple en el sistema urbano completo. ¿Me explico? Por ejemplo, no sé, la autopista de La Plata a Buenos Aires o el Camino Centenario, no sé, conecta un lugar con otro, entonces yo no lo puedo concebir, no puedo decir, no, ahí voy a hacer una calle peatonal. No, porque es parte de un sistema mayor que hay que comprender. Después, estos son ejemplos, ¿no? Para ver. Contempla una visión integral, esto que hablamos como sistema complejo, e integradora. E integradora quiere decir incluir a los excluidos. Está claro que esto es una posición ideológica, ¿no? O sea, es una posición ideológica, es un modelo, que ahora vamos a hablar qué quiere decir modelo. Pero integradora es, yo creo que en el taller, en la presentación de la cátedra, decimos que es una ciudad desigual, donde están los que acceden y los que no acceden. Entonces tenemos que tratar de integrar a los que no acceden. Y propone una nueva agenda urbana hacia la ciudad democrática, o el autor dice la ciudad posible, a mí no me gusta la ciudad posible, me parece mejor democrática o inclusiva o igualitaria, que incluya. Él prioriza 3 temas, podrían ser otros, pero dice, proveer suelo urbanizado a costos accesibles o subsidiados a la población. Esto es importante y acá es una cuestión que me parece importante plantear en relación al planteo de ordenamiento urbano de La Plata, ¿no? Dice, compatibilizar el desarrollo económico y social con el desarrollo urbano sostenible. O sea, esto hay que pensarlo al mismo tiempo o al menos primero tener el plan de desarrollo integral y el plan de ordenamiento que responda a ese plan de desarrollo para la ciudad, ¿no? Y ambos paradigmas, o sea, el de desarrollo urbano y el económico-social, con la calidad urbana en espacios públicos y en tejidos internos, ¿sí? O sea, el desarrollo macro, ¿sí? Social, económico y urbano, cómo eso es compatible con la calidad urbana de los espacios públicos y de los tejidos internos, ¿no? Y a fines del siglo XX empiezan a aparecer algunos paradigmas e instrumentos que un poco se pusieron de moda, que surgieron se la critica, que surgieron del pensamiento, del planeamiento de las empresas, del plan estratégico, que sí se puso un poco de moda en 1881, y eso evoluciona hacia lo que hoy se llama el enfoque estratégico o el pensamiento estratégico. Y que ese enfoque al cual la cátedra adherimos es transversal a todos los componentes del modelo urbano territorial. ¿Qué quiere decir? Porque fíjense que coincide con lo que veíamos recién de Corti, ¿no? Que dice, incorpora la incertidumbre, la redefinición de objetivos, revisión en equilibrio con factores técnico-políticos, bueno, la cuestión multiactoral, multinivel, etcétera, y coincide con esto, responde a un doble reto, actuar en el corto, mediano y largo plazo al mismo tiempo y adecuación a la realidad cambiante. ¿Qué quiere decir actuar en el corto y mediano y largo plazo? Yo lo sintetizo, esta frase, fíjense, a mí me llama la atención estas cuestiones, ¿no? De gente que pensó cosas en el 1900, ¿no? Yo por eso admiro a Le Corbusier, todos esos tipos que tuvieron esa capacidad transformadora. Este Peter Drucker decía,
la planificación no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que pensar la ciudad o el sector que les tocó a 2030, a 2035 si quieren, en mi caso no más, porque la realidad cada vez es más cambiante, ¿no? Esto de la inteligencia artificial que hace, no sé, 2 años nadie sabía nada y ahora todos usamos inteligencia artificial, o ni hablar el celular, internet, etc. Es creer como herramienta que yo pienso y quiero ese futuro y construyo las estrategias en el día a día para llegar a crear ese futuro. Vamos a la primer filmina de La Plata, que decíamos que la planificación es la herramienta para crear futuro. Entonces, cuando uno plantea el modelo deseado a 2030, desde hoy, desde el día que uno materializa el plan, va dando las acciones, por eso son trayectoria, ese es el concepto de estrategia. ¿Sí? Es el concepto, Matus decía que también, Matus de 1990, por esa época, decía, con los pies en la tierra y mirando el horizonte, es decir, yo miro lo que quiero llegar, a dónde quiero llegar y construyo en el día a día el camino para llegar a ese futuro. Ahora, ¿qué pasa? Ese futuro es cada día más incierto, entonces tengo que tener una estructura, una metodológica flexible que me permita ir incorporando los cambios que se van dando, todas estas cuestiones. O sea, imagínense una ciudad con celular y sin celular, sin internet, con internet o ahora con inteligencia artificial. ¿No? Cambian un montón de cosas, ¿sí? Y se estructura en 3 pilares. Pensamiento, que es esta actitud de actuar en el corto para llegar a un modelo deseado en el mediano y largo plazo. El plan, que es el marco estratégico, es consensuar básicamente con los ciudadanos hacia dónde queremos ir. Y esto, que es lo más importante, son los proyectos estratégicos, porque los proyectos estratégicos son los que se traducen en las acciones concretas que me permiten transformar. ¿Y cuál es la diferencia entre un proyecto estratégico y un proyecto de gobierno? Que el proyecto estratégico es el proyecto que aporta más a la transformación grande de los temas del desarrollo, ¿sí? Un plan de gobierno, por ejemplo, un proyecto podría ser poner nomencladores en las calles, por ejemplo. Esas son acciones de gobierno que están buenísimas, pero en definitiva no son transformadoras. Transformadoras es decir, bueno, ¿qué ciudad quiero yo que sea La Plata en el 2030? ¿En qué actividades económicas se va a desarrollar? ¿Qué PBI va a generar? ¿Cómo se va a generar riqueza? ¿Cómo se va a distribuir esa riqueza? ¿Cómo es la calidad del espacio público? ¿Me explico? O sea, un proyecto estratégico son los, porque si no uno se vuelve loco y si junta todo, como en alguna época me dijeron a mí cuando empecé a trabajar en planificación, mete todo, mete todo. Mete todo, claro, tenía 150 proyectos y es lo mismo, un lomo de burro, porque la gente te pide eso, o sea, cuando uno hace planeamiento participativo, la gente te pide el lomo de burro, el semáforo, qué sé yo. Pero así no se construye el futuro, se construye el día a día, el corto plazo. Pero nosotros como planificadores nos vemos obligados a construir ese futuro. Y eso se hace con los proyectos estratégicos. Ahora, ¿qué implica ese proyecto estratégico? Para mí, y esto es personal, es de mi autoría, digamos, cualquiera puede decir que esto no es así y que hay otras maneras. Por eso le digo, es más, le digo, no me crean que es así si quieren, propongan ustedes el que quieran. Pero para mí hay que, antes de definir un plano, un marco estratégico de actuación, hay que posicionarse cuál es el modelo de desarrollo. Y eso sale de las teorías, de los paradigmas y de los acuerdos.
No sé, está el Acuerdo de París, por ejemplo. Y hay teorías, el ecourbanismo, la ciudad de las proximidades, lo que fuera. Yo en esto me van a entender. El modelo libertario, ¿sí?, y el modelo de fuerza patria son dos modelos distintos y analizan la realidad. Yo por eso lo pongo, ahora después lo van a ver, lo pongo primero en el proceso de planificación. Matus decía, lo primero que hay que decir, y Matus le estoy hablando del siglo pasado, ¿no? Matus decía, lo primero que hay que decir es desde dónde uno está haciendo el análisis. Y ponía un ejemplo, si vamos a hablar de la drogadicción. El narcotraficante, la drogadicción le genera una fuente de riqueza y para el Estado a lo mejor combate la drogadicción pues sabe que genera adicción, etc. Entonces, yo tengo que decir, mirá, yo soy narcotraficante y para mí la drogadicción es esto, y el Estado pues decir, no, mirá, genera adicción, genera problemas de salud, etc. No sé si es bueno o malo el ejemplo, lo decía Matus, pero... No, pero es ejemplificador de... A ver, está claro que si el modelo libertario cree en la injusticia social y el otro modelo, el de fuerza patria, cree en la justicia social, los diagnósticos son distintos. Por eso uno normaliza una cosa. El otro día lo escuchaba a Pedro Saborido, que era genial. O sea, en el modelo actual se normaliza que un tipo esté tirado en la calle durmiendo. Y es la norma porque el poder hoy es normal y eso es como que no importa, importan otras cosas. Entonces, primero tengo que partir de ahí, tengo que decir, bueno, ¿qué modelo estoy pensando? O sea, ¿qué principios, qué valores? Y después, toda acción urbana, actuación urbana, tiene que tener un marco estratégico, es decir, una visión, un modelo, líneas estratégicas y objetivos particulares. Eso es como el paraguas del pensamiento estratégico, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en ejemplos. Y eso implica, dentro de ese paraguas, que hay instrumentos de acción directa, que son los planes. Entonces vamos a ver qué es un plan estratégico de desarrollo local integral que ustedes no tienen que hacer, de la diferencia con un plan de desarrollo urbano o un plan de ordenamiento urbano territorial. Los tres tienen en común que hay programas y proyectos. ¿Sí? O sea, terminan en programas y proyectos, pero quiero que entiendan esa diferencia. Y eso es un plan de acción directa, o sea, uno hace un proyecto, hace una escuela, hace una vía, una plaza, etc. Después están los instrumentos de acción indirecta, que es la normativa, que es la que regula también este modelo de manera indirecta. Tienen que saber, supongo que lo saben, pero bueno, si no lo repasamos, que en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, todavía tenemos rigiendo el decreto ley 8912 del año 77, que tiene estas 4 categorías: una delimitación preliminar de áreas, zonificación según usos, aunque le parezca mentira, todavía hay muchos municipios de los 135 que están por acá. Después viene el Código de Ordenamiento Urbano, y después los planes particularizados o sectoriales. ¿Sí? Ustedes estarían trabajando por acá. ¿Sí? Pero sí, una cosa que es muy importante es que este código tiene que salir del plan. O sea, plan y código, no puede haber un código sin plan. O sea, no es que este instrumento que se hace, ojo, es lo más común. Está mal. O sea, hay que tener el plan y del plan se desprende el código y los planes particularizados y todo. Después, hay unos instrumentos de gestión urbana que es muy importante justamente para el acceso al suelo y a la tierra. Estos que están acá, yo los puse solo a modo de ejemplo y son del año 2021 de la Secretaría de Planificación Territorial, que puso estos instrumentos: banco de tierras, plusvalía urbana, movilización del suelo ocioso, prescripción administrativa. También hay instrumentos de acceso a la vivienda. El otro día, cuando compartimos con la municipalidad unas jornadas con Joseph Liop,
Él recomendó un trabajo de instrumento de distribución de la renta urbana que hizo para la ciudad de Lleida en 2005. Y ahí hay 20. Y ahí, o sea, por eso yo no me quiero meter en esto, pero quiero que sepan que existen estos instrumentos, ¿sí? Y el otro tema que por suerte La Plata lo está empezando lo puso, digamos, en la agenda urbana, antes ni existía, aunque hay algunas cuestiones de la acción climática, como que La Plata, por ejemplo, todavía no tiene un inventario de gases de efecto invernadero y trabajar en función de bueno, no me voy a poner a hablar sobre la acción climática, pero esto hay que empezar a incorporarlo, ¿no? Sí, igual el plan de ordenamiento de La Plata tiene acciones de mitigación, tiene acciones de adaptación. La mitigación quiere decir evitar, actuar sobre las causas que generan los gases de efecto invernadero y el cambio climático, ¿sí? Y las acciones de adaptación es prepararse a los efectos, o sea, tomar medidas para los efectos como son, no sé, las lluvias intensas, las sequías, las olas de calor. Salió un trabajo muy interesante, no sé si vieron, que se lo recomiendo la semana pasada sobre... ¿Eh? Sí, sobre los... sí, sobre la ola de calor en La Plata. Es genial. O sea, ver cómo el cemento, donde va el cemento, está al rojo vivo y a la medida que uno se va hacia las zonas más rurales. Bueno, esa realidad y la cuestión ecológica ambiental hay que empezar a incorporarla, ¿sí? Bueno, entonces ahora empezamos a hablar de modelo. ¿Qué es un modelo? Este es un modelo que elaboramos nosotros. Bueno, pensamos en un modelo de desarrollo sustentable con igualdad e inclusión y tiene una serie de definiciones. Acá dice, al abordar el proceso de planificación se parte de la definición del marco conceptual y el modelo desde el cual abordar el plan. Por esto que les decía, si uno define que la movilidad sostenible tiene que tener prioridad el peatón, el ciclista y el transporte público, y eso a su vez lo traduce en indicadores, que es lo que viene acá, posteriormente se analiza la aplicación de indicadores objetivamente verificables. Es decir, ¿cómo mido eso? ¿No? Esto de los indicadores, que yo lo vengo repitiendo en todas las teóricas, me sirve para definir la situación actual en 2025 y la situación objetivo. O sea, ¿a qué indicador quiero llegar? O sea, si hoy hay un reparto modal donde el auto privado es el 70% de los traslados, yo me puedo proponer que en el 2050, quiero que se invierta, que sea el 30 de auto privado y el 70 de lo que se llama medios activos o de peatones, ciclistas y transporte público, y el transporte público que no funcione a combustibles fósiles, ¿sí? Entonces, yo por eso insisto en estos temas. Acá, por ejemplo, definición del marco conceptual. Esto lo digo yo, si yo un día soy evaluador de un trabajo y no ponen la palabra sustentabilidad y definimos qué quiere decir, acá puse una definición, cada uno pondrá a tener su definición de sustentabilidad, pero hoy está instalado como el paradigma de la sustentabilidad. Hay que poner o sea, la primera diferencia es el que lo pone del que no lo pone. Yo, por ejemplo, si uno lee un plan y ve que no figura la palabra descarbonización, ya habla mucho del que está haciendo eso, no lo está viendo. Pasa una cosa también, que eso lo decía Jorge Caro, lo de las palabras, ¿no? Que a veces se usan como para excusarse de no hacer una cosa, ¿no? Entonces uno está lleno de ver artículos de que el desarrollo sostenible, inclusivo, bla, 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 pero después hay que ver cómo eso se materializa en cuestiones concretas. Y del urbanismo ecosistémico, de Salvador Rueda, que era uno de los mentores, a mí me interesaba que él definía ejes, 4 grandes ejes,
otros ámbitos de actuación y principios y valores, que eran 13, 14, 15. Y esos principios y valores después los traducía en indicadores, y acá están todos los indicadores, serían 40 y pico. Pero bueno, pero lo que les quiero decir es que su modelo teórico, primero es básico tener un modelo teórico, un modelo conceptual, ideológico, lo que quieran, pero no pueden ser neutros, o sea, no puedo ser una persona que va al territorio. O sea, esta mesa, un carpintero la ve de una manera y ustedes la ven de otra, ¿sí? Entonces hay que ver el territorio, ¿desde dónde voy a mirar el territorio? ¿Sí? Entonces, bueno, este me parece un buen ejemplo. Y estos son los indicadores, fíjense, Salvador Rueda hizo un esfuerzo impresionante. Indicadores de movilidad sostenible, hablaba y derechos ciudadanos. Para él, el desplazamiento de la población, bueno, tenía una fórmula, entre el 25% y el 15% de los viajes por habitante pueden ser en vehículo privado. Entonces, cuando él va y mide, cuando hace el diagnóstico y ve que no le da en ese rango, está fuera de su modelo. Entonces, para el modelo del urbanismo ecosistémico, no quiero decir que esté bien ni que esté mal. Estoy diciendo, hablando de ese modelo, por eso puse la fuente ahí. Para ese modelo tiene esos indicadores. Lo que estoy haciendo el esfuerzo es para que ustedes entiendan que primero es importante tener un modelo y después tener indicadores para medir, porque si no, terminamos en una narrativa de cosas que no son medibles y que, bueno, es como contarle una película a una persona, ¿no? Bueno, vamos a los instrumentos de acción directa, que es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Ya no olvidamos de la normativa, los instrumentos, todo eso. Entonces, quiero que diferencien qué es un plan estratégico integral o un plan de desarrollo local, lo pueden encontrar de varias formas, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes no tienen que hacer? Pero quiero que lo entiendan, por lo menos, qué es lo que van a hacer el año que viene. Una herramienta de planificación desde un enfoque estratégico y una visión sistémica que permite impulsar el desarrollo integral del territorio, o sea, urbano y rural obviamente, orientado al progreso, fortalecimiento de todas las dimensiones, social, económica, ecológica, política, cultural, etcétera, con el objetivo siempre mejorar la calidad de vida de la comunidad. Entonces ustedes ven en la estrategia de Zaragoza, ven las dimensiones, que hay algunas cuestiones territoriales, está el territorio sostenible, pero también está una sociedad innovadora, que es un tema económico, Zaragoza inclusiva, que es un tema social, la gobernanza, o sea, cómo se gobierna, o la economía transformadora, ¿sí? Es más, de desarrollo integral. ¿Qué quiere decir el plan de desarrollo urbano o de ordenamiento territorial? Esto lo saqué del texto, creo, de Joseph Liop, de ese texto de redistribución urbana. En alguna parte dice, tanto los planes de desarrollo urbano como los de ordenamiento territorial o otros nombres similares en América Latina, porque hay variaciones, comparten como elemento común poner el foco en la dimensión físico y espacial. Esto no quiere decir que me olvido del resto, ¿sí? Siempre está el enfoque de sistema integral, pero el foco lo pongo en las dimensiones urbanas, ¿sí? Y territoriales. Son instrumentos de ordenamiento, de planificación, de regulación, proyecto y otros objetivos que siempre responden al ámbito local, urbano o territorial. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia para no confundirnos? O sea, el urbanismo pone el acento en las dimensiones territoriales. No quiere decir que me olvido de las otras, pero el planeamiento de desarrollo estratégico más integral pone de igual manera, con igual peso, todas las dimensiones del desarrollo. Entonces eso implica un nivel de profundidad distinto. Este es un proceso metodológico y acá es donde nos metemos en el lenguaje de cada uno y en los problemas de cada uno, ¿no? Esto es lo que para mí es un proceso de planificación estratégica, por eso a mí me gusta hablar de análisis situacional.
y de retroalimentación, etcétera, no importa, y parto de ese principios y valores desde un primer momento. En la etapa del trabajo práctico, para que ustedes se ubiquen, ustedes ya atravesaron esta etapa, el diagnóstico le llaman, ¿no? Están acá y están a punto de entrar en esta etapa que es el desarrollo del plan. ¿Sí? ¿Me siguen o estoy diciendo? ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a hacer un esfuerzo ahora para darles algunos instrumentos para ver cómo se desarrolla ese plan. Uno de los instrumentos, no digamos que es el único, porque también podríamos aplicar el marco problemático, qué sé yo, podríamos aplicar a una matriz FODA, lo que fuera, pero uno de los instrumentos es el árbol de problemas, ¿sí? Y el árbol de objetivos. ¿Qué hace? Reconocer los problemas clave y buscar las causas de los problemas, lo que se llama la cadena causal, o sea, hacer una reconstrucción hacia atrás. ¿Por qué? Porque los problemas territoriales son multicausales. No es aparente y un problema unicausal. Son multicausales, entonces eso permite explicar los problemas. Si yo no sé explicar un problema e ir a las causas estructurales, nunca voy a resolver el problema. ¿Sí? Porque si yo actúo en este nivel y las causas del problema siguen existiendo, y no lo voy a resolver. Entonces, esta herramienta, el árbol de problema, me sirve para explicar la complejidad que tienen los problemas. Y el árbol de objetivos es bastante fácil, porque es pasar a positivo el problema, pasarlo a objetivo, o sea, pasarlo a la solución. Si yo acá tengo un problema, bueno, ¿cuál es el objetivo que soluciona este problema? Y estos son los medios para alcanzar ese objetivo. O sea, ¿de qué manera, con qué medio yo alcanzo ese objetivo? Los problemas se expresan en síntomas o efectos y el objetivo en un fin último, que es mi objetivo contribuye junto a otros objetivos a un fin superior, digamos, ¿sí? Es bastante sencillo. Pero a ver, a mí me sirve cuando explico el tema de marco lógico en cómo uno, con un plan, con acciones, con estrategias, lo negativo lo pasa a positivo, a la solución, ¿sí? Y eso se expresa en esto que está acá, que es un caso que hicimos en Chacabuco en 2018, donde ¿qué hicimos? Obviamente explicamos, esta es una síntesis, ¿no? ¿Cuáles eran de la situación actual? En este caso teníamos 8 problemas clave, ¿sí? Y una vez explicados estos problemas clave, que están, es más, si quieren ir y bajarse este trabajo, lo van a encontrar en todos lados. Pasamos a positivo, a situación objetiva, o sea, ¿cómo queríamos que los patrones de crecimiento insustentable sería evitar ese crecimiento ilimitado que tenía la ciudad, o si había desigualdades entre centro y periferia, revertir esas desigualdades, etc. O sea, pasar todo a positivo. Entonces, el concepto de estrategia es, Matus decía, no es un acto de magia pasar de la situación actual a la situación objetivo. Tengo que pensar en estrategia, o sea, con qué camino de acciones, o sea, con qué sucesión de acciones llego a alcanzar ese objetivo deseado a 2030. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes están en ese proceso. Y bueno, los que tenemos oficio, le empezamos a poner nombre a esas estrategias. Entonces decimos, bueno, mira, para estos vamos a llamarlo equidad territorial, porque son desigualdades, una a nivel urbano y otra a nivel de crecimiento urbano. A esto le llamamos ciudad exclusiva. O sea, le empezamos a poner como nombres a las estrategias. ¿Se entiende más o menos? Eso me parece muy bueno de La Plata. Como somos urbanistas, lo expresamos en el territorio. O sea, este es el plan de ordenamiento territorial de La Plata, la primera etapa, ¿sí? Vendrá una etapa posterior. Pero parte de un modelo actual, que fíjense, no lo voy a describir, analícenlo ustedes, porque está sumamente explicado en la publicación, pero se plantea cuál es el modelo deseado.
lo primero que me sale es decir, che, esto es un quilombo y allá está ordenado. Y está ordenado a partir de un modelo, como lo vamos a ver. Y hay otro tema que es muy importante, que es el tema este de la población. Si en el sector norte dice en el Plan de la Plata que hay 145.375 personas y la proyección, que es un poco grande para mi forma de ver el planeamiento, pero no importa, es de 350.000 habitantes, lo mínimo que tengo que pensar es dónde voy a poner esas personas. O sea, que no caigan, viste, como un paracaídas en cualquier lado. O sea, justamente hay tres cosas que tiene que hacer la norma y el planeamiento, que es la cuestión demográfica y las densidades, o sea, dónde voy a poner la gente y con qué densidad, los usos del suelo, ¿sí? O sea, qué usos va en cada parte, y la cuestión morfológica y la capacidad constructiva. Esas son tres como cosas básicas. Y también cómo se van a mover. Pero digo básico de la regulación, de la normativa, ¿sí? Para pensar esta proyección, este modelo deseado. Ahora después vamos a ver el caso de La Plata. No es fácil llegar a ese modelo. O sea, tuve que hacer un análisis impresionante. Pero lo que ustedes tienen, el proceso que tienen que hacer, es reconocer hoy la situación actual del lugar que están trabajando y proyectar un modelo deseado. ¿Se entiende? Ese es el trabajo del planificador. ¿Sí? Por eso es tan lindo. Y yo acá les voy a proponer una forma, no es la única, ustedes creo que le están llamando lineamientos, yo lo llamo de otra forma, pero no me importa, porque todo esto, o sea, no está universalizada las metodologías, están en construcción, ¿sí? Entonces cada uno, desde donde viene, tiene su forma. Entonces yo planteo que hay como un marco estratégico de actuación que tiene que ver con, ahora vamos a ver las definiciones, el objetivo o la meta que yo quiero alcanzar, o sea, si yo, esto que les decía, si el 70%, hoy estoy diciendo cualquier cosa, hoy se mueve en auto privado, mi meta es que eso pase a ser el 30%. ¿Está bien? Eso es una meta a 2030. Y el modelo es, ¿cómo se llama eso? De que en ese caso se llama, podríamos llamarle movilidad sostenible, por ejemplo, ese modelo. Porque prioriza, te obliga a decir, prioriza peatones, ciclistas y transporte público, y el indicador, quiero que sea así, ¿se acuerdan cómo lo expresaba Roda, por ejemplo? Entonces, eso es visión y modelo. Y después lo otro son los caminos para alcanzar eso. O sea, ustedes divídanlo después como quieran. O sea, cada uno lo hará. Hay 18, o sea, pueden ser, todos los planes van a ser distintos porque cada uno, justamente, parte de una meta y un modelo distinto. Pero sí tengo que tener una estrategia. Decir, bueno, ¿cómo hago para alcanzar eso? Y hay entonces distintas estrategias que cada tienen sus objetivos particulares. Ahora, lo que realmente transforma esa realidad y me permite alcanzar esas estrategias y esos objetivos son los programas y los proyectos. O sea, son las acciones concretas. Pero todo tiene que tener una articulación, una lógica, que esto no lo hice, lo hago más para Plan 2, que es vertical y también horizontal. Es decir, todo se relaciona, o sea, un proyecto de acá no puede ser contradictorio con otro que está acá, ¿sí? Todo está en base al mismo modelo de desarrollo. Y acá están las definiciones. ¿Qué es un objetivo o una visión? Es la visión compartida sobre la situación meta a alcanzar en el futuro, sustentada en qué? En la solución a los conflictos y potencialidades que ustedes identificaron en la situación actual. De ahí sale el objetivo. O sea,
si ustedes no tienen una buena identificación de cuáles son los problemas de la situación actual, la situación objetivo no va a ser buena. Entonces, es muy importante tener en claro cuál es el problema que yo quiero solucionar. O sea, si yo voy al médico y me dice, che, vos tenés la glucosa alta, mi objetivo es que dentro de 3, 4 años la baje la glucosa. ¿Sí? Ese es el concepto de objetivo. Y el modelo dice, es la opción de futuro anhelado para la ciudad o sector que requiere de una posición, o sea, requiere de principios y valores. Decir sustentabilidad, decir equidad, decir inclusión, todo eso es un marco, es un modelo. ¿Sí? Por eso Milei dice que cree en la injusticia social, porque es un modelo. ¿Sí? Bueno, hay otros modelos sobre el modelo deseado, ejemplo sustentable con igualdad. Obviamente esto tiene que ser fundamentado, ¿no? Las líneas estratégicas no es ni más ni menos que las trayectorias para pasar de esa situación actual a la situación objetivo. O sea, ¿cómo hago para pasar de una situación a la otra, para hacer transformación en el territorio? Y los objetivos particulares son los objetivos de cada estrategia, ¿no? Un programa aglutina proyectos que tienen un objetivo común y un proyecto es un conjunto estructurado, interrelacionado de productos y actividades. O sea, todo proyecto va a terminar en un producto, sea una escuela, sea un equipamiento, sea lo que fuere, sea una capacitación, sea generar una actividad económica, lo que fuera, y actividades que tienen un presupuesto para alcanzar ese producto. ¿Sí? En algunos casos, bueno, ese producto tiene un objetivo, y un propósito y un fin. Pero el proyecto es la acción que va a permitir la transformación concreta. ¿Sí? Entonces, esto es el ciclo de un proyecto. Un proyecto empieza esto está sacado de esta fuente de la Secretaría de Planificación, empieza en una idea proyecto, después se hace la prefactibilidad, la factibilidad y el diseño ejecutivo. El diseño ejecutivo es el legajo de obra, digamos, para cuando llamás a licitación, ahí se concreta. Pero nace en una idea, ustedes van a andar por acá, que esto también no es un manual, pero básicamente hay que caracterizar el problema, bueno, puede haber, se analiza una solución técnica, cuáles son los objetivos, no hay obstáculos asesinos que no me impidan hacerlo, y tener una idea más o menos de cuánto sale, esto es fundamental, más o menos, ¿no? Para tener una primera aproximación, para después ver si es factible o prefactible y después se diseña. Ustedes están en esa instancia. Vamos a ver buenas prácticas, que es lo más divertido de todo. Una de las cosas, de los ejemplos que me gusta plantear es el concepto de ciudad próxima, con el que estamos compartiendo en la cátedra franco-argentina, se llama, ¿no? De Ciudad de las Proximidades, con Carlos Moreno. Este concepto de ciudad de 15 minutos y territorio de 30 minutos, que básicamente, bueno, tiene unos conceptos de sostenibilidad, sociabilidad, bienestar, movilidad, servicio basadas en datos, pero son las actividades básicas, ¿sí? Hacerlas en un radio muy próximo, digamos, ¿sí? Aprender, acá, disfrutar, o sea, todo lo que es recreación, habitar, vivir, trabajar, acá qué dice, cuidarse, o sea, la salud, y acá no sé qué. Bueno, son las actividades básicas, que es un poco esto, ¿no? O sea, yo en un radio próximo logro hacer todas las actividades básicas de mi vida. Esto es Barcelona, fíjense, Barcelona desde 1840 como creció, hoy estamos hablando de la región 2025 de 5 millones de habitantes. Entonces, ellos hicieron este ejemplo, y esto es cuando hablamos de urbanismo, ¿no? Cómo pasaron de la ciudad centralizada, o sea, la ciudad monocéntrica, de la ciudad radial en la era industrial, a la ciudad descentralizada, o sea, una ciudad policéntrica,
que tiene varios centros, y ellos plantean el concepto de ciudad distribuida. O sea, serían como mini ciudades, como barrios, ¿sí?, que se distribuyen. Es otro concepto de ciudad, ¿no? Y habla de la ciudad del Internet, porque estaba en ese momento con todo el tema del COVID y que se trabajaba desde la casa, qué sé yo. Entonces, el trabajo, que muchas veces es una de las actividades que más hace movilizar a la gente de un lado para el otro, ¿no? Qué sé yo, vamos a la estación de Retiro, Constitución y todo. ¿No? Había un montón de gente, ¿por qué? Por trabajo, vienen a laburar. Bueno, en ese momento se pensaba en esto, ¿no? Hicieron este estudio basado en que había 43 mercados distribuidos en Barcelona, ¿sí? Y dijeron, bueno, vamos a hacer 73 barrios, o sea, creamos la diferencia de barrios y hacemos esto en un radio de 500 metros y 25.000 personas. Ojo con esto que es fundamental. O sea, si uno quiere traspolar esto a la ciudad latinoamericana o a La Plata, es imposible por las densidades que tenemos. No es menor esto, 500 metros y 25.000 habitantes, o sea, son ciudades densas, ¿sí? Y hicieron este estudio de que más o menos en este radio de 500 metros, desde un bebé hasta una señora de 80 o 90 años, bueno, podría resolver todas sus necesidades básicas, vivir, descansar y trabajar. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron con el tema de los mercados, entonces veían dónde faltaban mercados y creaban un mercado, ¿no? Este es el edificio famoso de Eric Miralles, creo que es. Lo mismo para la salud, hacían estudios donde estaba la salud y proyectaban la salud, las bibliotecas. El trabajo, fíjense, hizo un estudio donde trabajaba la gente, qué zonas expulsaba y qué zonas concentraba, o después vamos a ver, con la idea también de que el trabajo empiece a generarse de manera más equilibrada y no concentrada, ¿no? Todo eso obviamente conectado por una red de avenidas, ¿sí?, que eran estas. Por el tema digital, o sea, que todo el mundo tenga acceso a lo digital. Obviamente acá el radio era 1 kilómetro, porque no eran 500 metros por las antenas, ¿no? Entonces todo el mundo tenía acceso a lo digital y obviamente el transporte, ¿no? Se hacía una trama para conectar todas esas mini ciudades a través del transporte. Y esto es lo que les decía del trabajo, o sea, ellos vieron que en el tema digital y la innovación empezaba a poder distribuir las actividades laborales en la ciudad. Y se hicieron un proyecto, este proyecto, si lo pueden estudiar, es fantástico, @22 se llama, era en la zona industrial de Barcelona, que estaba frente al mar, hicieron un centro de innovación con todos los conceptos de sostenibilidad, ¿sí? Pero es interesante porque hoy por hoy es una actividad que genera millones y millones, no me acuerdo, de euros, genera trabajo y se hace desde un concepto de lo sostenible, o sea, no por generar riqueza hay que destruir el ambiente y ser insustentable, ¿sí? Entonces, Barcelona un poco se basó en este modelo de ciudad distribuida en barrios y en la calidad del espacio público. Siempre se preocuparon por los espacios públicos. Y a mí siempre me gusta mostrar este proyecto, que es la remodelación del Paseo San Juan o San Juan, que era una calle común, digamos, dominada por el vehículo particular y el transporte, y ellos ¿qué hicieron? Ensancharon la vereda a 17 metros, armaron todos estos espacios, que ahora lo vamos a ver mejor, mandaron una bicisenda al medio y para el auto y el transporte quedaron solamente estos 2 carriles, porque obviamente primero estudiaron de que no era necesario tantos, ¿no? Estudiaron que no era necesario y armaron, esto forma parte de un plan del verde y de biodiversidad, le llaman unos corredores ambientales, ¿no? Y es esta calidad de ambiente,
¿no? Además, fíjense que tenían el concepto de suelo permeable. Estos plátanos que ven acá eran los existentes, entonces le metieron 2 plátanos más a cada lado, más estos arbustos, y no impermeabilizaron todo, sino lo hicieron como se propone en el Plan de La Plata, un suelo permeable, distintas alternativas de suelo permeable. Entonces, pensar este corte, cuánto le doy al peatón, cuánto le doy al ómnibus, cuánto le doy al ciclista, ¿no? Esto es una definición de modelo. No es una boludez, o sea, tiene un montón. Poner este piso no es porque se le ocurrió al proyectista, es porque parte de un modelo que forma parte del Plan del Verde y la biodiversidad, ¿sí? Fíjense. Entonces, como tener una plaza continua de varias cuadras, ¿no? Vamos al Plan de La Plata, esto lo voy a pasar rápido o pueden aportar, Laura participó, así que sabe más que yo que esto. Pero esto es lo que me parece que ustedes tienen que aprovechar, porque acá hay un montón de información. Lo que no pueden hacer es verlo acríticamente, decir, me copio, no. Pero sí, mírenlo, o sea, el que no lo mira es como decir, aprovechemos que tenemos esto. Pero me gustaba esto. Primero, es un plan de ordenamiento, primera etapa. Viene después una etapa posterior de mayor profundización. Está institucionalizado, o sea, está formalizado en una ordenanza, en un instrumento de acción indirecta que implica proyectar el futuro y que, fíjense, parte de estas definiciones que hoy hablamos, le pueden llamar principio, objetivo, directrices, modelo territorial. No me importa cómo lo llamen, después lo podemos discutir, yo algunas cosas no lo entiendo, no me importa, pero parte de un modelo de definiciones. Hay componentes estratégicos, o sea, hay estrategias territoriales y programas estructurantes con líneas de acción, y después hay cosas operativas, instrumentos de gestión y proyectos prioritarios. Hasta acá, son poquitos, después serán muchos más. Y estos son los principios, lo van a ver, de planificación y gestión, derecho al territorio, reparto equitativo de cargas, interés social, gestión democrática, progresividad y precautoriedad y sustentabilidad. Objetivos. Promover la articulación de La Plata con los municipios de la región capital y el AMBA, conducir el desarrollo en función de las capacidades del desarrollo, el desarrollo urbano en función de las capacidades del territorio, incorporar el criterio de sustentabilidad y gestión del riesgo en la planificación. Esto es como decir, wow, yo tiraría fuegos artificiales porque no, o sea, de no venir planificando a incorporar estas cuestiones es como mucho, ¿no? Integrar el patrimonio material e inmaterial como dimensión estructurante del territorio también es muy importante, y orientar la planificación y gestión del territorio como herramienta, alcances de participación activa y articulación institucional, garantizando, bueno, esto es más conceptual, ¿no? Equidad social, socioespacial, sostenibilidad en las decisiones políticas. Pero ven, y las directrices, fortalecimiento regional, resiliencia, ordenamiento, estructuración, multicentralidad, todo eso quiere decir cosas, fortalecimiento de la vida de barrio y promoción comunitaria, desarrollo y diversificación productiva. Acá entro yo en una dar una opinión de que es difícil desde el ordenamiento territorial pensar en cómo va a ser la actividad económica del futuro si no tengo un plan económico de desarrollo, ¿sí? O sea, quién es primero o si son al mismo tiempo, pero bueno, esas son opiniones. Puesta en valor del patrimonio territorial como huella y matriz de la cultura platense, optimización de la movilidad, planificación y gestión integral del territorio. O sea, desde estos conceptos se aborda la propuesta metodológica. Y esto que es muy bueno, que yo no se me ocurre, sí les pido a ustedes que para construir este plano del modelo deseado, se analizó todo esto. Y mírenlo, porque son dimensión urbana territorial. O sea, ¿qué vocación tiene cada área? Ahora lo vamos a ver para el área de ustedes.
qué es urbano, qué es periférico, qué es rural, qué es centralidad y qué es servicio, que es esto que está acá. O sea, acá van a encontrar lo existente y lo proyectado, ¿sí? Les pido, por favor, que no es para copiarse, es para verlo y decir, ah, mira, está ahí y veo qué hago. La accesibilidad y la movilidad, que es red vial estructurante, infraestructura ferroviaria e integración multimodal, y la red de movilidad activa, que es este plano que está acá. Y la dimensión productiva, la dimensión ambiental, gestión hídrica integral, de esto tiene mucho, protección y restauración de ecosistemas, y llegamos al modelo deseado, que es este que está acá. Yo si me toca intervenir en un pedacito de acá, y lo miraría. O sea, y esto lo puse, esto lo agregué yo. ¿Cómo pasa la plata de la población de 700 a 1.800.000? Hay que pensar cómo hacemos para meter esa diferencia, ¿no? O sea, cómo nos ordenamos, cómo lo gestionamos. Bueno, y acá tienen todas las categorizaciones que no pienso describir, pero bueno, pero está pensado un poco para cada lugar, está incorporado todo el subsistema ambiental, los espacios verdes, lo que es urbano, todo lo que es la movilidad, todo lo que es urbano, todo lo que es este corredor, ¿cómo es que le llaman? Un corredor agroindustrial, no me salía la palabra, ¿sí? Este es más de logística industrial, que es la 520. Entonces, bueno, hay un montón de decisiones tomadas. Y para llegar a este modelo, y en realidad el modelo está acá, no se los voy a leer, pero está bueno leerlo, porque tiene un montón de definiciones, y después las estrategias para llegar a ese modelo. Una estrategia tiene que ver con la restauración ecológica, la regulación hidrológica y valoración del paisaje. Y tiene programas prioritarios. Esto es lo que tienen que hacer. O sea, como parto de un modelo, o yo siempre digo de una meta y un modelo, y cómo defino estrategias, y cómo esas estrategias terminan en proyectos. En este caso es la estrategia de restauración ecológica, regulación hidrológica y regulación del paisaje, y que tiene que ver con todas estas soluciones. ¿Sí? Y bueno, acá está cómo está caracterizado en la parte, yo hice el esfuerzo de ampliar el plano en la parte que les toca a ustedes. No es casual que cuando yo voy a Plaza San Martín, que ahora la vamos a ver, parte del piso sea un piso donde tiene drenaje. No es casual, porque están pensando un poco en estos sistemas de filtración, ¿sí? En las soluciones, no en impermeabilizar. Si bien puede ser que tiene una parte que tiene que ver por ahí con el eje más institucional, que otra parte que es importante, que tiene que ver con lo cultural. El modelo de ciudad compacta, ¿sí? Bueno, esto aparece como un área de consolidación de los ejes de crecimiento, ¿sí? Este es el ensanche y reestructuración del casco urbano, y bueno, esta interfase que aparece ahí, urbana, ¿sí? Bueno, después están las vías estructurantes, y esto que está acá sería lo urbano, donde está este punteado. ¿Sí? Y ven, objetivo, consolidar una ciudad compacta, después es mucho más largo, ¿no? Accesible, y tiene todos estos programas prioritarios. Completamiento y consolidación de ejes de expansión con matriz verde, integración sociourbana de villas y asentamientos en condiciones, o sea, un montón de info. Esta es la matriz productiva, bueno, define territorialmente, esto es lo que digo yo, ¿no? Es difícil, o sea, para mí hay que pensar el desarrollo económico de La Plata, o sea, cómo vamos a incrementar el PBI de La Plata, con qué actividades, etcétera, y después plantearlo en el territorio. Pero bueno, pero acá está planteado, sí. Sí, el estratégico es más planificación, como que proyecta. El plan de ordenamiento, y este está como a mitad de camino, ¿no? El plan de ordenamiento es ordenar un poco, ¿no? Tal cual. El tema es, no, el tema es el huevo o la gallina, ¿no? O sea, es que, ¿qué haces primero desde nuestra concepción?
cuando digo nuestra, digo de la cátedra, y no solo de ahora que estamos con Diego, sino cuando estaba Tauber, Carol, Ravela. Pensamos en que primero había que tener un plan de desarrollo y que de ese plan de desarrollo se plasma el plan urbano. Pero no importa, a ver, estamos hablando de un partido de la provincia de Buenos Aires donde la mayoría de los partidos tienen zonificación según uso, o sea, no tenemos esa tradición de pensar el futuro. Hay otros países que sí, España, por ejemplo. Bueno, esta estrategia de valorización patrimonial, que tenemos algunos pedacitos, algunos elementos puntuales de valor patrimonial, todo el paisaje natural y la zona rural, la importancia que tiene también el paisaje es muy importante como patrimonio cultural. La cuestión del sistema de movilidad, esto tienen que saberlo. Esto que les decía, a mí me toca un pedacito, listo, pero tengo que saber qué rol tiene este proyecto, qué rol tiene la autopista, qué rol tiene la 36, la Ruta 2, el Centenario, el Belgrano, el tren, o sea, es parte de un sistema. ¿Se acuerdan ese grafiquito de la pieza urbana y el sistema? Sí. Cuando se está ahora ¿Querés? el código. Y parte del código es la estructura urbana que dice Joseph. Una vez que tienen la estructura de la red vial y ferroviaria, eso les va a garantizar el largo plazo, porque una vez que eso se concreta, es más difícil moverlo. Cuando empezamos a categorizar esta línea del viejo tren provincial, que le va a poner límite a la territorialidad de la zona norte, para que no siga construyéndose fuera de ese límite, tiene que ser un límite semejante a lo que fue la circunvalación en su momento, porque la circunvalación tenía una jerarquía que permitía establecer claramente un límite, un borde. No puede ser una línea de tren o un camino común. O sea, ese borde tiene que materializarse de una manera, con una jerarquía que impida que siga siendo la mancha de aceite o los fragmentos, ¿no? Bueno, esa decisión depende del modelo, ¿no? Otra vez volvemos. O sea, acá lo que estoy tratando de transferirle a ustedes es que a partir de ese modelo que dice, no, che, el crecimiento extensivo, parémoslo, o sea, llega hasta acá. Entonces tengo que hacer las acciones o las estrategias. Ustedes tienen que hacer estrategias y programas y proyectos que me permitan alcanzar esa estrategia, ¿sí? Y entender que si me toca un pedacito, ese pedacito es parte de un sistema. Y otro tema que es muy importante es cómo se gestiona. O sea, esto que decíamos, si pensamos gestión y plan, yo no puedo pensar un plan y decir, ¿y qué sé yo cómo se gestiona? No, tengo que pensar cómo se gestiona. En este caso, bueno, esto sería genial, un ente municipal de desarrollo urbano. Con los amigos de Barcelona, cuando dimos un posgrado, ellos decían que tenía que haber una oficina de proyectos estratégicos, encargados de generar los proyectos y gestionarlos, los organismos de cooperación internacional, para que se concreten, ¿sí? No para que quede en un libro, un observatorio, bueno, hacer el código, qué sé yo, hay un montón de... La gestión para mí es parte fundamental del plan. Y estos son los programas y proyectos priorizados, o sea, yo entiendo que es como se llegó hasta acá, después se seguirá con otros, pero se priorizaron estos, loteos ilegales y irregulares, el régimen y control de fiscalización y sanción, la integración urbana, social urbana, la consolidación urbana y el manejo ambiental del arroyo del pescado. Este es el conocido programa de los 450 lotes, de los cuales loteos, sí, que son todos estos verdes que están acá, y de los cuales 186 lotes se van a regularizar porque son irreversibles, o sea, ya están construidos. Pero lo que se va a hacer va a tener un impacto muy positivo en la ciudad desde distintos puntos de vista, ¿no? Paisajístico, etcétera. Son estos resultados esperados acá, achicar el impacto de los loteos y proyectos, bueno, de loteos, mitigación en loteos con peligrosidad alta y media. ¿Qué dice?
paralización de proyectos, bueno, la paralización en áreas con peligrosidad, hay proyectos que son 138, revisión y paralización, ¿no? Dice. De loteos que son un montón, 138, que están en zonas peligrosas. Aumento de actuaciones de control e intervención. ¿Qué es esto que viene acá? O sea, hay un proyecto de control, fiscalización y sanción. ¿Por qué? Porque lo que pasa en nuestro país, que tenemos la norma, pero después no hay control ni fiscalización. Entonces pasó lo que pasó. O sea, nadie vio que había 450 proyectos de loteos en zona que no estaba permitido. Ese es para mí el rol del Estado. O sea, El intendente lo había visto porque lo firmó el otro. O sea, él lo había visto. bueno, No va a andar fiscalizando y sancionando. bueno, pero es importante eso, ¿no? O sea, si después tengo que llevar adelante la gestión. Bueno, este tema muy importante, hay villas y asentamientos con peligrosidad de inundaciones, entonces hay que hacer todo un programa para resolver ese tema. E inclusive, este es el asentamiento en Barrio Aeropuerto, intervenciones de relocalización. A mí me pareció importante ponerlo porque cuando ustedes vean esta tabla, hay muchos barrios que están en zonas de ustedes. Y no es fácil relocalizar, o sea, implica una gestión política muy importante, porque la gente, hay un tema que es el arraigo, ¿no? Por más que estás pegado al arroyo, y sabés que cada vez que llueve te sube el agua 1 metro, también es un problema que la gente está ahí porque es la única forma que encontró, es un problema complejo justamente, ¿no? El tema ese de la relocalización es compleja. En relación a la consolidación urbana, bueno, el tema de equipamiento, fíjense este plano que mostró Sergio la otra vez, esta es la zona urbana, solo tenemos cloaca, es el marrón, y esto es agua, ¿no? Entonces hay un plan de completamiento de las obras de infraestructura y de expansión de redes y de equipamientos. La cuenca del pescado, que no nos toca a nosotros, pero bueno. El programa de infraestructuras verdes, a mí me parece muy interesante. Calles que filtran aguas, plazas que retienen, arroyos que vuelven a respirar, barrios que recolectan su propia lluvia. ¿Sí? Todo esto está acá en esta zona. O sea, es una forma de llamar de infraestructura verde urbana. Era esos tipos de pisos. Y el otro es las plazas. Esta foto la saqué el otro día. Y me parece interesante. Mucha gente dice, pero habiendo tantas necesidades, ¿por qué hacemos una plaza? Yo creo que las plazas y el espacio público es esto, ¿no? Es el espacio, diría, casi más democrático, porque se llena de gente, ricos, pobres, o sea, el que menos tiene viene a tomarse un mate igual que cualquiera, es lo que más igualitario que hay. Cualquiera puede venir acá a tomarse un plato. Y a mí me llama mucho la atención, la mayoría son jóvenes, chicos jóvenes. Hablando, charlando, intercambiando, grupo de A2, de A3, lo que fuera, pero esto a mí me demostró la idea de que el espacio público es un espacio democratizador y en la medida que uno le ofrece a la ciudadanía espacios públicos de calidad, la ciudadanía se apropia. O sea, ¿por qué no se apropiaba de la otra Plaza San Martín? Si eran los dos espacios verdes padecidos. Bueno, acá hay una propuesta diferente. Y esto lo puse, que es el plan de obras, que es distinto a lo otro, ¿no? Fíjense, es para que vean que hay obras proyectadas, entonces fíjense a los que le tocan, bueno, cuáles son las obras que están proyectadas, de pavimento, son obras, algunas de viales, otras hidráulicas, otras de servicios y otras de espacio público, solamente para que lo miren. Y para ir terminando, pues ya se está haciendo un poco largo, este es el plan de Victoria Gasteiz. Fíjense, ven parte de un modelo, consumo eficiente del suelo, condición social, etcétera. Después lo miran. Y este par me encantó, y aprovecho para decirles que el 16 tenemos una jornada de movilidad, si bien es la Semana del Estudiante, el que quiera venir desde el Laboratorio de Planificación Estratégica de la Facultad, organizamos una jornada de movilidad interjurisdiccional de Gran La Plata,
y a las 2 de la tarde o 3 de la tarde, después se pueden fijar en el programa, va a venir el arquitecto Andrés Bordagaray, que es especialista en movilidad sostenible, y va a mostrar 4 casos de planes de movilidad y espacio público. O sea, esto me parece interesante juntar las dos cosas, ¿no? Movilidad sostenible y espacio público, infraestructura verde. Fíjense que este es distinto un poco el concepto a lo que veíamos recién. El de movilidad y espacio público trata de gestionar las necesidades y los modos de movilidad para reducir el impacto del tráfico viario y aumentar el espacio para las personas. Acuérdense que tratan de una ciudad más humana. Y la infraestructura verde persigue naturalizar la ciudad, aumentar los servicios ecosistemas de los espacios verdes, acercarlo a la naturaleza y a la ciudadanía, mejorando las condiciones de habitabilidad urbana. Y bueno, teníamos los objetivos principales del plan de movilidad, revertir la tendencia al reparto modal, reduciendo el automóvil privado a favor de los modos de movilidad sostenible y de traer espacio al coche para incrementar el de las personas. Esta estrategia creo que ya la habrán visto, que son las supermanzanas, no se las cuento, o quieren que se las cuente. ¿Las conocen, no, las supermanzanas? Sí. Lo que es interesante es cómo revierte la traza a la que estamos acostumbrados, donde atraviesa todo, donde el auto ocupa el 70% del espacio. Con esta estrategia es al revés, el 70% lo ocupan los peatones y el 29% el peatón. Y en lo concreto, quiero que miren esto, ¿no? Esta era la calle, esta calle Sancho el Sabio, que era esta, y se transformó en esto. Y estos son los resultados. La superficie peatonal pasó al 64%, los ruidos se redujeron, las emisiones de gases se redujeron y el uso del coche se redujo en un 63%. Eso es crear una calidad de futuro. Después, bueno, había acciones para calmar el tráfico, la movilidad peatonal, como hay algunas estrategias, por ejemplo, de emparejar el nivel de la calle con la vereda, ¿sí? Ensanchar las veredas. Intervención de reforma estructural, este corte me parece muy interesante, cómo pasar de este corte donde predomina el automóvil a este corte donde predomina el peatón, ¿sí? Donde está el transporte público hay un mayor reparto modal, aparecen las bicisendas, pero fíjense la proporción, totalmente distinta. La movilidad peatonal, o sea, cómo armar una red peatonal, acá armaron desde un camino periférico, una cinta periférica para los que les gusta caminar, correr, qué sé yo, pero armaron una red hasta la parte del centro de la ciudad medieval. La movilidad ciclista, armar una red ciclista. Yo me compré una bicicleta hace un año y pico y la uso para ir los domingos nada más al bosque porque me da miedo. Me encantaría ir todos los días al trabajo, pero me da miedo porque no me siento con una red segura, digamos, ¿no? O sea, no existe esto. Acá estamos todavía en proceso de... Y tenés que tener la infraestructura, o sea, el espacio. Ustedes han visto en Europa, en muchas ciudades, hay estacionamientos gigantes de bicicleta, ni hablar en Ámsterdam, Copenhague, todos esos lugares, donde todo el mundo va en bicicleta al trabajo, ¿no? El transporte público, muy importante, ¿sí? Se simplificó. Por un lado se metió este tranvía, ¿sí? Sustentable obviamente, y se simplificó también el sistema de transporte y con vehículos híbridos o eléctricos, ¿sí? Y fíjense la proporción, esta foto es muy importante. Fíjense el espacio que está dedicado a los peatones y el espacio que está dedicado al auto y al transporte, ¿no? Todo esto es lo que tenemos que hacer nosotros, la nueva red de transporte público. Esto de incentivar el uso del vehículo en Europa se usa mucho de zonas donde se prohíbe entrar el vehículo. O sea, no puede decir, en esta zona, hoy en esta zona no puede entrar el vehículo. Y lo quieren extender en una primera etapa a esta y después a esta, ¿sí?
no entra directamente. Bueno, hice una revisión de los objetivos, es interesante que lo miren, cuáles son: consolidar un modelo urbano y de espacio público para la movilidad sostenible que ofrezca más espacio para las personas y garantice la accesibilidad universal. El concepto es que la gente pueda acceder a los servicios urbanos. Y la infraestructura verde, empezaron por armar toda una cinta verde de grandes espacios periféricos, ¿no? Como una circunvalación que de alguna forma le ponía límite a lo urbano y lo rural. Esto les puede tirar una idea a ustedes, ¿sí? Esto hace de contención, como era ese plan que yo le mostré del Gran Londres, que tenía toda una cinta verde, pero después armaron una red de espacios verdes, ¿sí? Tenía la cinta esta, que era el elemento núcleo, pero después había nodos, que son estos espacios ubicados acá, nodos más difusos y todo conectados por redes lineales, ¿sí? Entonces es un sistema de infraestructuras verdes. Y distintas intervenciones. Hoy uno de los conceptos es las soluciones basadas en la naturaleza. Hay mucha información sobre esto. Pero bueno, son estos corredores verdes y más naturales, ¿no? Este es un corte, un dibujito de distintas intervenciones desde la ciudad medieval hasta ese cinturón circunvalación verde. Este plan de infraestructura verde tenía 111 proyectos. Solo de infraestructura verde, ¿no? Están acá espacializados. 29 con incremento de diversidad, aumento de la conectividad. Bueno, vamos a verlos. ¿Ven? Este tiene que ver con incremento de la biodiversidad, parques. Fíjense que es todo bastante más natural. Estos son corredores verdes. La recuperación de ríos, la recuperación de humedales. Huertos urbanos, paseos itinerarios verdes, el tema de plazas arboladas para refrescar el ambiente, para las olas de calor. Todo el tema de fachadas y cubiertas vegetales, que tiene que ver también con otro tema que habría que incorporar, que es el tema energético, las energías renovables. Y el tema de la cultura, ¿no? Cómo hacer huertas escolares y campañas de manera que se sensibilice ya a los chicos desde pequeños con la cuestión de la sostenibilidad y la naturaleza. Y ahora vamos a ver lo que se llama urbanismo táctico, que son como actuaciones puntuales, ¿no? Que son de bajo costo y alto impacto. Este es un paseo banderas que está en el centro de Santiago de Chile. Esto era antes, y como se hacía una intervención de un tren, de un subte, que había que hacer una obra que iba a estar 5 años parado, se decidió hacer este proyecto con gente con artistas que se dedican a pintar y con cuestiones flexibles. Remodelaron toda la calle y pasó a ser la calle más concurrida de todo el centro de Santiago, al punto tal que nunca más volvió a ser terminada la obra a su origen, digamos. La gente se apropió tanto, ¿no? Tenía muestras de escultura, juegos para los chicos, y eran cosas sencillas, o sea, pintar el piso, murales, tenía una escultura por acá, estos juegos, qué sé yo. Esta es otra, plazas de bolsillo les llaman, que es una estrategia interesante, que es, si vos tenés un baldío ocioso, no sé, en un lugar, y no sirve para nada, por ordenanza el Estado te obliga a que lo cedas en comodato y arma un espacio público hasta tanto vos hagas algo con eso. Si no, pasa a ser del Estado y es una plaza. Este es un mural de un muralista chileno muy conocido, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy conocido. Pero armaron una plaza donde había un baldío, le llaman plazas de bolsillo. También son todas cosas de bajo costo, un huerto urbano, juegos infantiles, un food truck, son cosas muy sencillas, ¿no? Árboles con maceta.
Este es un ejemplo parecido en Zaragoza, eso se llamaba Esto no es un solar, o sea, baldíos lo transformaban en espacio público para la ciudadanía. Y lo más interesante es que se promovía el diseño social y con participación ciudadana. Y bueno, ¿qué hacemos con esto? Se hacía en conjunto con los actores del barrio, ¿sí? Y se definía qué actividades, ¿sí? Entonces, de esa manera se garantiza mucho más la apropiación de ese espacio y proponían juegos y qué sé yo, huertos. Este es un proyecto que hicimos para Colón, provincia de Buenos Aires, que era un proyecto de renovación urbana, un predio de 2x2 manzanas en la periferia, que tenía un zoológico hecho pelota, cosas de obra sanitaria, bueno, y propusimos un parque urbano sostenible, y una cancha de fútbol en el medio que había que mantenerla. Entonces se planteó un parque urbano sostenible con equipamientos, con diseño bioclimático, recorrido, integración a la ciudad, etc. Pero son todas pequeñas intervenciones de bajo costo y con esta visión de la naturalización del espacio. Esto lo hizo la gente que trabaja acá en la Facultad de Paisaje Urbano, todo un diseño de propuesta para otoño e invierno con especies nativas, ¿no? Y con esta naturalización del espacio, ¿no? Pampeano, no por ahí una imagen de otro lugar, y tratando de promover lo que es la conciencia de la sustentabilidad y la apropiación social del espacio y la valoración del ambiente y la naturaleza. Bueno, terminamos. Les dejo, ahora si quieren hacemos algún intercambio y pregunta. El proyecto este de Victoria Gasteiz, que es muy interesante para ver, lo pueden ver. Este es más las cuestiones de conceptual, es un libro gordo que hay que comprarlo. La charla esta de Ciudad de las Proximidades del ejemplo de Barcelona, la encuentran acá en YouTube. De la Municipalidad de La Plata está el PDF, creo que lo tenemos subido al blog. Bueno, este es el plan director de Trenquelauquen, creo que ustedes lo habían puesto en la bibliografía. Este es el urbanismo ecosistémico de Salvador Rueda, aquellos que les interese el tema este de cómo pasar de un modelo a indicadores. Y este es el ejemplo de la remodelación del Paseo San Juan, ¿sí? Igual tienen la bibliografía en cada una de las diapositivas, ¿no? O sea, en cada una que quieran van a encontrar la diapositiva, la bibliografía. Bueno, espero que les sea útil. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Lo más importante es que el plan termina en esto, ¿no? En acciones concretas de transformación. O sea, recuerden cómo empecé diciendo que daba la charla teórica con la esperanza de que sirva como una herramienta de transformación para mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces son todas acciones que tienen que ver con eso. Y les aconsejo estudiar esto, ¿no? Críticamente, pero estudienlo, tienen, pero para... Además hay una cosa, Chucho, porque vos decís no se copia. En realidad no se copia. Tiene un nivel de generalidad para el detalle que ellos hacen en plan, digamos, cuando es proyecto, algún tipo de proyecto específico, que no podrían, digamos, copiarse. Creo que se refiere a copiar el plan y pegarlo como gran modelo de desarrollo. No, a ver, el pensamiento crítico yo lo uso para todo. O sea, uno tiene, cada persona y cada grupo de profesionales tiene su historia. No es lo mismo ustedes que son jóvenes que yo que voy a cumplir 65. O sea, no es lo mismo una persona eso que cree en la injusticia social que el que cree en la justicia social. Entonces, todos esos nos definen. Lo que sí, el objeto de esta teórica
es darle algunas herramientas para la etapa que tienen que hacer ustedes. Es decir, bueno, yo estoy en la etapa propositiva. Bueno, tengo un modelo de desarrollo. ¿En qué 4 o 5 principios creo? O sea, no hay que ser neutro. O sea, no tengo ningún... ¿Qué valores tienen sobre la plata? Yo entiendo lo que dice Laura. Yo doy una teórica donde digo que el crecimiento urbano es insustentable, con lo cual, obvio que acuerdo en eso, pero bueno, sí me preocuparía el que no lo pone, o le preguntaría por qué no lo pone, o depende también del lugar que le tocó. Y otra cosa que me parece que sirve, este concepto que me gustó mucho de Garay, que es el de pieza urbana, que es, no nos olvidemos que estamos dentro de un sistema, ¿sí? Ya llego. Este. O sea, a ustedes les toca en un pedacito, pero ese pedacito es una pieza del rompecabezas. Entonces yo tengo que entender un poco todo el rompecabezas para actuar en esa pieza y saber que después todas las acciones también van a tener efectos sobre el entorno. Y nada, y después lo otro, el modelo yo no digo que, a ver, ni este modelo digo que sea el único, cada uno tendrá su propio modelo, son cosas que a mí me parece que son importantes, algunas son normas como esta, no me gusta, pero me la tengo que bancar, que es la que hay, ojalá podamos hacer otra, y creo que estos instrumentos son necesarios en esta época, nada más. Y la sustentabilidad me parece básica, igual que la inclusión social, parece cuestiones básicas. Trabajar con indicadores me parece básico. Y esto de tener un modelo actual y un modelo deseado, esto es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Y cómo se llega a ese modelo después? Con esto, con estrategias, con principios, llámenlo lineamiento, la verdad, como quieran. Pero tenés que tener una meta. Esa meta u objetivo tiene que responder a los problemas que ustedes reconocieron. Es importante saber también que uno está en continua revisión, no importa si en el diagnóstico que hicieron, que yo le llamo análisis situacional, ustedes no vieron un problema y lo ven ahora, bueno, bienvenido que lo vieron ahora. ¿Sí? O sea, ojalá un poco esta charla teórica, lo único que me interesa es que les sirva para pensar. O sea, uy, mira, hay de todo. La verdad tienen que empezar ahora como a discutir entre ustedes, pensar, charlarlo con los docentes. Cada docente tiene su visión, cada uno venimos de distintas formaciones, etcétera. Yo trato de transferir mi visión, qué sé yo. Alguno la podrá compartir, otro no, a alguno le sirve, a otro no le sirve, pero es una manera, por lo menos creo yo que estoy agradecido de esta facultad que me dio un método primero que es el pensamiento crítico, o sea, por eso digo, me dan el plan de La Plata, no sé si es lo que hay que hacer, me parece que tiene muchas cosas buenas, pero algunas cosas por ahí más o menos, no sé, no importa, lo veo críticamente, a ustedes no tienen esa escala, tienen un pedacito así, entonces es muy distinto, y después depende del modelo de ustedes. Si ustedes no creen en la sustentabilidad, y capaz que harán todo asfalto y que siga el cambio climático, el calentamiento global y qué sé yo. O que siga habiendo excluido, o si hay gente sobre los arroyos, cada vez que llueve, que se sigan ahogando. Qué sé yo. Pero es importante metodológicamente que esos principios ustedes los ordenen, ¿eh? Que tengan en claro cuáles son los problemas clave. Esto es muy importante, jerarquizar los problemas, porque si no van a tener 150. Fíjense que las estrategias siempre son 5, 6, 7, son las grandes transformadoras, no son 150. ¿Sí? Bueno, no sé si hablé mucho, no sé si quieren hacer alguna pregunta, algún docente, estudiante.
Bueno, nos vemos la clase que viene. Buenísimo, nos vamos a los grupos, a trabajar a los grupos, chicos.